Bueno, pues un día más os doy la bienvenida a este cutre canal y como sabéis de sobra, estoy ahora mismo grabando desde Inglaterra. Supongo que sabéis que ha habido un escándalo, uno más, porque Correos se alió con el PSOE para falsificar votos por correo en la localidad de Albaida. Es decir, los trabajadores de Correos y los del ayuntamiento se aliaron para falsificar votos. Pero esto no es la primera vez que pasa. Esto ya había pasado en Albaida, ha pasado en Jaén, en Melilla, en Huévar y en otros sitios. Y sobre todo había pasado una cosa fuerte. Correos es una empresa pública que se politizó. Es decir, una empresa pública se supone que va subiendo por oposición y por méritos. Pero nos hemos acostumbrado de que sea del color que sea, el partido que sea, coloca a el director a dedo. En los últimos 7 años el Partido Socialista se ha infiltrado en Renfe, en Adif, en Red Eléctrica, en Telefónica. La última gorda de Telefónica es que han contratado al hijo del presidente del Tribunal Constitucional de 30 años por un sueldo de 100.000 euros al año, que no parece que se los merezca. En Radio Televisión Española, en AENA, en Correos, y ninguna de estas, y en el CIS, ha mejorado su servicio público para nada. Renfe en particular, que os lo explicaba el otro día, cuando mi padre estaba enfermo, y de esto hace 21 años, yo tenía que ir todos los días al Ramón y Cajal desde Atocha. Sabía exactamente la hora a la que salía el tren y la hora a la que llegaba. Y yo contaba con muy poco tiempo, porque en la UCI te dejan estar muy poco tiempo. Tenía que llegar puntual. Y nunca llegué tarde, porque sabía, cojo el de las, pongamos que fuera 11:45, estoy allí a las 12, 12:30 abren. Nunca falló. Bueno, ahora mismo mi hija, que estudia en, no vamos a decir dónde, pero estudia en Leganés. Entonces, ella supuestamente iba en tren todos los días. Al final tarda, en teoría, más en transporte público, pero decide ir en transporte público porque el riesgo es no llegar. O sea, hemos normalizado que un servicio que era impecable, tan impecable que si el tren llegaba tarde, tú podías pedir una bonificación, ya sea un servicio no fiable. Cercanías en Madrid no es fiable y Cercanías depende directamente del gobierno. En cuanto a Correos, en julio del 2018 y recién aterrizado en Moncloa, Pedro Sánchez nombró presidente de Correos a Juan Manuel Serrano, que había sido jefe de gabinete en la ejecutiva del PSOE del 2014 y la mano derecha de Pedrito. Correos era una empresa que antes de esto funcionaba más o menos bien, igual que funcionaba Renfe. Es decir, podías enviar una carta y tener cierta seguridad de que iba a llegar y de que si la enviabas certificada y no llegaba un paquete certificado, ellos te indemnizaban. Ahora mismo yo no me atrevo a mandar cosas por correo, muchas veces no llegan, y si es importante y es un paquete importante, todo el mundo sabemos que tenemos que ir con una mensajería. Correos ha quebrado. El gobierno ha salvado a Correos de la quiebra en 2024 y le ha metido una inyección que creo recordar que era 3.000 millones de euros. Lo tengo que verificar un segundito. 4.000 millones de euros. 4.000 millones de euros que obviamente salen de tus impuestos y de los míos. Y hablemos de impuestos. Actualmente el español medio, entre todos los impuestos directos o indirectos, paga el 55% de su sueldo, va a el Estado. Los autónomos lo notamos mucho más, pero tú lo notarás en que solo estás cobrando un sueldo medio de 1.500 euros que no te da, por supuesto, ni para pagarte una casa a vivir tú solo, ni para prácticamente la comida, porque la inflación ha sido tan alta, yo te recuerdo que la inflación es un impuesto indirecto, la inflación ha sido tan alta que, tienes que vivir con alguien y ser vegano, pero vegano no de los veganos ecologistas que compran la comida económica, digo ecológica, sino de los veganos que compran la comida económica, que se van a la frutería cuando está a punto de tirar la fruta y te la rebajan de precio, porque si no, no tienes otra opción de sobrevivir. Incluso a pesar de esa inyección económica, Correos otros 120 millones. Claro, ¿qué interés tenías en meter a un señor que no tenía ni puñetera idea de gestión? Pues ahora empezamos a sospechar, ¿no? Cuando recordamos que Pedro Sánchez fue muy famoso por el lío de las urnas, ya sabéis que le eligieron secretario general en medio de lo que parecía un pucherazo, se cambiaron unas urnas por otras,
Pues entonces empezamos a sospechar que, oye, aquí pasan cosas raras. Tu hermano está imputado, tu mujer está imputada. Ábalos, hemos descubierto que había cobrado 500.000 euros de sobresueldo en dietas. Es decir, que tú sabías lo que estaba pasando y lo estabas pagando. Porque hasta el momento el relato oficial era, bueno, no teníamos ni idea de que Ábalos era así nosotros, por favor. Con lo cual quedabas de idiota. Si tu segundo de a bordo estaba haciéndote todo esto y tú no te enterabas, digo, eres idiota. Pero si le has pagado 500.000 euros, o sea, medio millón de euros en sobresueldos por dietas, pues resulta que igual sí que sabías lo que estaba haciendo. Ahora mismo se habla de que hay una rebelión interna en Renfe para que Puente no la convierta en el nuevo Correos. Pero si ya la ha convertido. Pero si ya en España coger un tren es un deporte de riesgo, si cualquiera se va a emblacar, si yo como sabéis, no conduzco, y yo tengo pánico a coger trenes ahora porque los últimos nunca han llegado a tiempo. O sea, el retraso normal son 15 minutos, partamos de ahí, pero cuando se queda parado en una vía muerta en no se sabe dónde, pues te entra el terror. Y yo recuerdo que cuando hubo el apagón mucha gente no se atrevió a coger el tren, es decir, podía conseguir llegar a su pueblo, imagínate, pues te has quedado colgado y se decía que había trenes, que luego no había. Pero por si acaso no se cogían un tren cuando empezaron a funcionar porque pensaron, hostia, me deja tirado a la altura de Villalba y como todos conocemos que de repente te dejan tirado allí, si se va la luz del tren de noche es aterrador, si es de día no hay aire acondicionado, pues decidieron quedarse. Porque yo creo que la gente no ha sabido lo que fue en Madrid. Hoy hablaba con una chica que está aquí en Inglaterra y ella no lo entendía. Quiero decir, 180.000 personas estaban en el metro. A algunas les pilló dentro del vagón, tuvieron que salir por la vía. Cuando salen a la superficie todas esas personas, resulta que tienen que volver a su pueblo. Y en Madrid, si trabajas en Madrid, tu pueblo puede estar en Perales de Tajuña, Garganta del Monte, Navas del Rey, sitios donde obviamente ni borracho puedes llegar andando, ni aunque fueras un senderista avezado, tardarías un día. Y luego tampoco sabrías, o sea, ¿cómo sabes llegar andando a eso, Morata de Tajuña? Pues igual alguien sabe, yo no, ¿sabes? Y entonces creó un caos brutal con gente durmiendo en la calle, niños, personas mayores durmiendo en la calle, dependiendo de la generosidad de los extraños, como decía Tennessee Williams, de que alguien bajara y les diera mantas o lo que fuera. Recordad que en los últimos 7 años han intervenido Renfe, Adif, que también tiene que ver con las comunicaciones y la estructura ferroviaria, y que por eso ya no funcionan los trenes en España cuando hace años eran la envidia de Europa, de verdad. Yo recuerdo cuando vivía en Escocia, y en Escocia los trenes eran carísimos y muy poco fiables, y venías a España y era, ¡buah! Me cojo el tren y llega a tiempo. Pues ya está, se han ido a la puñetera. Ahora, los trenes escoceses comparados con los que tenemos ahora es lujo y glamour, porque llegan, al menos, ¿sabes? Bueno, pues han intervenido Renfe, Adif, la red eléctrica, Telefónica, en la que, oh casualidad, han metido al hijo de Conde Pumpido, presidente del Constitucional. Fue aquel el presidente del Constitucional que indultó a 2 personas del PSOE que habían malversado una pasta gansa. 3.000 millones creo recordar que eran. Sí, era el mismo. Oh, casualidad. Indra. Uy, Indra. La que hace la auditoría de las elecciones precisamente cuando hay sospechas cada vez más graves de pucherazo. Ay, me pinchan y no sangro, ¿eh? Escuchad lo que decía 4 días antes del apagón Sara Aguesen, que era la ministra de Transición Energética. El gran mensaje de España es que cuenten con nosotros como modelo, ¿no? Como una gran práctica en el sentido de conseguir esa seguridad energética apostando, como digo, por la sostenibilidad, apostando por precios asequibles, un modelo de éxito que nos ha permitido resultados claros. Es una cumbre en un momento crucial. Hablamos de la primera cumbre
Os ahorro el resto, pero 4 días antes del apagón estaba Sarah Agensen alardeando de lo maravilloso que era nuestro sistema. Pero cuidado, que también deberíais escuchar quizá esto. Dramáticas. No va a haber ni apagones de electricidad, ni racionamiento de bombonas de butano, ni ninguna de esas escenas apocalípticas que evocan en muchas ocasiones la bancada de la derecha y la ultraderecha junto con los medios de comunicación que jalean. La bancada de la derecha y la ultraderecha eran ingenieros, coaliciones de ingenieros, gente que trabajaba dentro de red eléctrica y daba el soplo. Esto es lo mismo que nos pasó a gente que dimos el soplo sobre lo que iba a pasar con la ley trans y la ley del sí. Nos convertimos en derecha y ultraderecha. Entonces, en cuanto alguien ve que algo está fallando y lo intenta avisar, lo que se convierte es en un apestado. Hoy María Colina explicaba... Yo creo y yo espero que la experiencia venezolana también sirva de alerta de lo fácil que es perder la democracia y lo difícil que es reconquistar la libertad. De modo que ustedes tienen en Colombia instituciones que hay que... No os voy a poner toda la entrevista, pero ella decía... Hace 20 años, cuando nosotros empezamos a alertar de lo que estaba pasando, nos decían que nunca nos convertiríamos en otra Cuba. Cuando alertamos de lo que está pasando en España, porque ya lo veis, porque no funcionan los trenes, porque no funciona correos, porque conseguir una casa es imposible. Todo esto en 7 años, porque hemos tenido un apagón que solo lo han tenido Nigeria, Bangladesh, Pakistán, Cuba y Venezuela. Y España, ni Burkina Faso ha tenido, ni Ghana, ni esos países que lees cuando ves las estadísticas de países subdesarrollados. Bueno, ellos no han tenido nunca un apagón a nivel nacional. Entonces, ¿qué más necesitáis para levantaros? De verdad, yo ya no sé. Y además ahora están jugando a la polarización y a intentar llevar esto a un debate entre energía nuclear y energía renovable. No tiene nada que ver con eso. Podríamos vivir de las renovables muy bien si hubiéramos tenido una red eléctrica que funcionara, si hubiéramos hecho una transición. Pero como colocaste a una inútil integral cobrando 566.000 euros al año, que no sabía nada, que lógicamente tuvo que poner a inútiles integrales debajo para poder mover aquello, pues lo que sucedió es que desoyó todas las advertencias, soberbecida y borracha de soberbia, ¿sabes? Y lo que ha pasado es que esto ha petado porque la red no podía sostener esta situación, no porque sea nuclear contra renovables. Todo el mundo queremos renovables, pero para eso necesitas una red que funcione y una transición. Un dato que me ha llamado la atención es que estuvimos muchos días hablando del accidente de la central nuclear de Fukushima y el apagón lleva 12 muertos. 12 personas han fallecido por causa del apagón. Se les apagó el respirador, se quemaron con una vela, básicamente se les apagó el respirador o les pasó algo similar. Y sin embargo, ha habido más muertos por el apagón que por Fukushima. Fukushima nos pareció un desastre total y el apagón nos está dando igual. ¿Qué pasa? Por no hablar del despropósito de que digan, no sabemos cuál ha sido la causa del apagón. Estamos con 2 comités de expertos, pero tronco, si el Wall Street Journal ya ha dicho lo que ha pasado, Francia ya ha dicho lo que ha pasado, Portugal ha dicho lo que ha pasado, y Italia ya ha dicho lo que ha pasado, y todos coinciden en lo mismo. Nene, ¿tú a qué estás esperando para reconocer lo que ha pasado? Como dije el otro día, Red Eléctrica conocía de sobra el riesgo de apagones y de hecho se lo contaba a sus inversores. ¿Qué pasa ahora? No solo has arruinado a un montón de autónomos. O sea, el otro día hablaban de un carnicero que perdió 12.000 euros de género. Pero imagínate el que tiene una pequeña empresa dedicada, yo no sé, marisco, cualquier cosa que necesitaba almacenar género durante 12 horas. Un desastre. Todas las aseguradoras van a ir contra ti.
Eso empecemos por ahí. Pero es que muchísimas empresas ya no venían a España y se localizaban en otro sitio porque la factura de la luz es la más alta de Europa y ahora va a subir 450 euros más. Es decir, no te puedes permitir tener una empresa si no puedes pagar la electricidad de esa empresa. Pero ahora muchísimas empresas o se van a marchar o no van a venir, porque nadie se va a ir a un sitio en donde en cualquier momento te cortan la luz. Y el hecho de que el Wall Street Journal ya haya avisado de lo que pase y desaconseje la inversión en España es como para acojonarse vivos. Pero yo lo que me ha flipado ha sido lo de Urtasun. Urtasun descarta que las nucleares sean la solución. Gracias a las renovables fuimos capaces de restablecer el sistema. Chaval, fuimos capaces de restablecer el sistema porque Francia nos cedió energía de una central nuclear. Y Francia ya lo ha dicho. Si tú eres ministro de Cultura, ¿cómo será un inculto entonces? 35.000 pasajeros se quedaron atrapados con ascensores o en metro o en tren. 35.000. Las empresas van a preparar una ola de demandas por las pérdidas del apagón y esto va a ser sonado. Pero hay algo que quiero hablar de... Teresa Rivera cobra 34.000 euros al mes tras perder las europeas, tras no estar disponible cuando la Dana, tras que sea más que razonable pensar que una de las razones de la Dana fue que desde su ministerio se destruyeron presas. Y ahí está chupando del bote en Bruselas, porque además Endesa había alertado en el 2023, cuando Teresa Rivera era ministra, del riesgo de apagones con el cierre de las centrales. En el 2023 Endesa había alertado, comités de expertos habían alertado, los de no al apagón, había alertado muchísima gente. Bueno, yo quiero que Pedro Sánchez... Muy sencillo. Solicite desde ya el voto por correo. Es muy sencillo, es seguro. El voto por correo ha sido en Estados Unidos la palanca del cambio y estoy convencido de que puede serlo también aquí. ¿Cómo no va a ser la palanca del cambio? ¿Cómo no va a ser? Cállate. ¿Cómo no va a ser la palanca del cambio? Es decir, estas palabras te suenan aterradoras cuando sabes que habían falsificado votos. Bueno, yo quiero... recordáis que aquí hicimos una mini entrevista en la calle a Javier Venegas y Javier Venegas habla de una cosa muy interesante. Estaba hablando de que hay un hongo parásito. En realidad hay varios hongos que hacen lo mismo, que zombifican a su dueño. Si habéis visto una película que se llama... ¿Cómo se llama esta película? Un momento que lo voy a buscar. Déjame salir. Déjame salir era una película en la que gente mayor, blanca, quería entrar en cuerpos de hombres jóvenes, bellos y jóvenes y fuertes. Y entonces lo que hacían era parasitarles la cabeza y entrar dentro de su cuerpo. La persona que estaba poseída, digamos, tenía conciencia de lo que le estaba pasando, pero no podía hacer nada. Había como otra mente que le podía. Esto aparece en varias películas. Esta se llama Déjame salir, es muy buena. Había otra, Suspiria, le hacen lo mismo. Se le meten dentro y van dominando y controlando a la persona, ¿no? Pues esto se basa en un tipo de hongos que además también sucede en varias especies, pero hay un tipo de enfermedades en las que en neurociencia un ente parásito, a veces un hongo, a veces linfoma, lo que sea, te coloniza el cerebro y entonces te impide hablar, por ejemplo, si tienes un tumor, o te impide una afasia, que no podrías hablar, no podrías comunicarte. Tú no podrías hacer nada, ¿no? Pero bueno, esto en humanos que te controle no existe, pero sí existe en el reino animal. Hay un hongo que se le mete a un insecto, coloniza al insecto, va nutriéndose del insecto hasta que el insecto se muere. Venegas comparaba a los partidos políticos y a sus redes clientelares con hongos que colonizan a un sistema, van nutriéndose del sistema hasta que el sistema se muere. Y esto es lo que está pasando. 55% de tus impuestos. Tú no puedes comprar comida siendo clase media. Tú no puedes, o sea, una persona normal, por ejemplo, un enfermero que cobra 1.500 euros en Madrid, de 40 años, tiene que compartir piso, sí o sí. Es decir, personas normales que no pueden permitirse tener hijos. Que, vamos a ver, imagínate,
Pepito y fulanita, 1.500 euros cada uno. 3.000 euros. Bueno, pero tienen que comprar una casa, más la comida, más el coche, más... Ahora hay que tener coche porque no te puedes fiar del transporte público, etcétera, etcétera. No sobreviven. Mi padre mantuvo a 7 hijos y mi madre no trabajaba. ¿Sabes? O sea, y bueno, mi padre al final sí ganaba dinero, al final, pero al principio no. ¿Sabes? Y venía de un pueblo más o menos pobre, que era muy pobre, entonces ahora no, ahora es rico, pero era pobre, que era Bermeo. Mi madre sí que venía de otra historia más complicada, pero da igual, vuestros padres o vuestros abuelos, si sois muy jóvenes, vuestro padre o vuestro abuelo, vuestra madre quizá no trabajaba y vuestro padre mantenía 2 hijos sin mayor problema, incluso tenía una casa de verano. Entonces, ¿cómo hemos llegado hasta esto? No sé, estoy haciendo aquí un rambling total, pero yo, después de lo que ha salido de correos, lógicamente, si Indra es tuya, es decir, la empresa que verifica los sistemas informáticos del correo, si el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, es tuya, es como para dudar un poquito, ¿no? Yo lo dejo aquí esta reflexión. Sabéis que estoy más o menos grabando desde Inglaterra y que subo las cosas cuando puedo y como puedo, pero estoy un poco... Casi preferiría no leer historias de España porque solo consigo ponerme de mala hostia y decidir que me quedo aquí en las montañas de Glastonbury, me hago hippie yo también y me dedico a vender collares porque mira, es que te dan ganas de no volver. Bueno, entre tanto, recordaros que por favor suscríbete, dale like, deja un comentario aunque sea hola reina y que volveré en cuanto pueda. Un besito. Por cierto, esta es una imagen del hongo parásito. El cordyceps es un hongo parásito que convierte a los insectos en huéspedes y los insectos acaban viviendo para que el hongo pueda crecer y sobrevivir. Pues eso es un poco lo que nos está haciendo el gobierno, que de socialista no tiene nada. Porque el socialismo se supone que es la redistribución de la riqueza y esto es robar a los pobres para engordar a los ricos. Recordad, es robar a los pobres para engordar a los ricos y son gestos, pero no gestores. Son ladrones, golfos apandadores. Un beso.